Buenas tardes, saludos a todos. Gracias por acompañarme a un análisis más de la situación sociopolítica y económica de la República Dominicana con el licenciado Luis José Rosó. Mire, en esta tarde vamos a analizar eh, el aumento de salario en el cual ha incurrido el gobierno. Mire, el nivel de improvisación y de incapacidad de este gobierno no tiene límite. No tiene límite porque eso denota la incapacidad y la improvisación en la cual denota pues su falta de tacto y de hacer las cosas favorablemente. Mire, le voy a decir por qué. El presidente ha querido hacerse el gracioso con un aumento de salario general, una medida popular, pero ese aumento de salario general es improcedente. ¿Por qué yo digo que es inadecuado, es improcedente? Por la sencilla razón, mire, analicemos el panorama económico de la República Dominicana. Mire, nosotros tenemos un porcentaje elevado de micro, pequeña y mediana empresas que están al borde de la quiebra. Otras han quebrado y otras han subsistido por esfuerzo de sus propietarios. Entonces, si estas empresas, además de esa situación que es provocada por una jodida pandemia, por una supuesta pandemia que nos ha mantenido encerrado casi por más de 2 años, que lógicamente este encierro ha sido provocado por estos gobiernos, tanto lo del PLD como lo de ahora del PRM, para facilitarle, o mejor dicho, para buscar esas facilidades que le otorga ese estado de emergencia con los organismos internacionales. Pero ese no es el punto. El punto está en que este aumento de salario es improcedente, principalmente para ese sector, micro, pequeña y mediana empresa, que están al borde de la quiebra por ese encierro que tenemos vamos a tener 2 años en ese encierro. Y eso no es procedente para ese sector. Ahora bien, otro punto que hay que señalar es el siguiente: que el gobierno ha incurrido en una reclasificación de estas empresas. Como ustedes pueden saber, que el salario mínimo en la República Dominicana va por escalón, va por categoría de empresa. Las empresas van categorizadas dependiendo su nivel de capital y la cantidad de empleados que tengan. Ahora bien, al incurrir en esta reclasificación conjuntamente con el aumento salarial, ¿a quién beneficia? No beneficia a los trabajadores, beneficia a los empleadores, beneficia a las empresas, a los dueños de empresas. Principalmente no los que están quebrados, no, porque los que están quebrados no tienen la capacidad de solventar ese aumento, sino las empresas que están funcionando en la República Dominicana. Con esta reclasificación, que a favor de ellos, ¿quiénes se benefician? Los empleados, o mejor dicho, los empleadores, los empleados no. ¿Qué pasa? Que las empresas que pagaban 17 mil pesos, porque el escalón es 17, 12, 10, 8, 7. Ese es el escalón del salario mínimo en la República Dominicana, dependiendo su categoría. ¿Qué pasa? Que las empresas que pagan 17 mil pesos, pues van a quedar con esta reclasificación en el pago de 12 mil pesos de salario mínimo. ¿Qué van a hacer ellas? Entonces, que van a aplicar el aumento y van a quedar otra vez en los 17 mil pesos. Las que pagaban 12 van a bajar a 8 y con el aplicando el aumento de salario van a quedar en 12 otra vez. Entonces, eso le conviene ¿a quién? A los empresarios. Por eso este es un gobierno de empresarios, demagogo, que no defiende la clase trabajadora. Pero el gobierno ha dicho también que este ha sido un evento histórico, porque es difícil, claro que es difícil, ponerse de acuerdo el Comité Nacional de Salario, las empresas privadas, el Ministerio de Trabajo y los sindicalistas, ponerse de acuerdo tan rápidamente, pues es histórico, es cierto. Pero ¿qué pasa con eso? Que esta medida, primeramente, he identificado que le conviene a los dueños de empresa, a los empresarios, ¿verdad? Porque no le va a afectar en nada. Y en segundo lugar,
¿Qué pasa? Que el gobierno ha incurrido en darle una pensión a los sindicalistas, a esa caterva de vagos que no son representativos de la clase obrera, porque hace tiempo que la clase obrera no está representada por los sindicatos en la República Dominicana. Eso es inorgánico. Los sindicatos son una cueva de bandidos. Los sindicatos lo que son es un grupo de negociantes. Y ahora ellos salieron beneficiados. ¿Por qué? Porque el gobierno le va a dar una pensión de 75,000 pesos, de 50 a 75,000 pesos. Se la ha repartido a cada uno de ellos. Y claro, van a llegar a negociación porque ellos están defendiendo la clase obrera. ¿Cuándo ellos han defendido? Hace tiempo que eso pasó a la historia. Desde 1974, hace tiempo que eso pasó a la historia. Ya los sindicatos no representan ninguna clase laboral, ninguna clase trabajadora en la República Dominicana. Van a seguir siendo y son unos negociantes del sistema que se están beneficiando. Entonces, obligatoriamente tiene que ser histórico y llegar a ese acuerdo. Claro está, beneficio total. Entonces, con esto queda demostrado que ha sido una demagogia total este aumento de salario y que en realidad el gobierno del cambio lo que es, pues es una falsa al respecto de que solo está gobernando para la clase alta, para la burguesía, para la oligarquía y no está defendiendo a los trabajadores. Entonces, hay que denotar, ya hemos identificado en realidad el panorama económico de este sector y cómo afecta y cómo no beneficia a los trabajadores. ¿Qué es lo que verdaderamente se desmonta aquí? ¿Y cuál es el objetivo de este supuesto aumento? Contrarrestar la lucha que se tiene por el 30% de las AFP, de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque ese era la verdadera inyección a la economía que le iba a favorecer. Ese 30% iba a robustecer ese sector de la micro, pequeña y mediana empresa y lo iba a dinamizar, lo iba a desarrollar y con ello a los empleados que estaban o que dependen de ese sector. Eso es lo que verdaderamente le conviene al país. Pero no se tiene, ni se puede, ni se quiere que eso pase. Porque no le conviene al gobierno, porque ya yo lo dije en otro video. Exactamente el por qué no le conviene al gobierno liberar esos fondos del 30% para la población. No es porque esto va a provocar ni que una hiperinflación. ¿Quién dijo eso? Eso es mentira del diablo. Pero no le conviene al gobierno porque los fondos de la administradora de fondos de pensiones, ese capital es usado por el gobierno como garantía para muchos préstamos y para los bonos que emite el Banco Central y que son distribuidos en el extranjero. Entonces esa es la garantía. Ese es uno de los factores por los cuales no pueden sacar ese 30%, porque el 76% de esos fondos lo maneja el Estado y el Estado lo tiene como garantía en esos bonos emitidos por el Banco Central que vienen haciendo la especie de préstamos. Entonces, vamos a hablarle la verdad al pueblo. Al tirar o al aprobar este aumento salarial, se desmonta, o mejor dicho, se hace como una especie de elixir para la población y se mantiene tranquila y el pueblo tiene un bobo puesto. Pero mentira del diablo, eso no es así. El pueblo tiene que despertar y saber que lo están engañando. Que lo están engañando, es un engaño total, un vil engaño, una vil mafia que va a favor de los empresarios y a favor de los sindicalistas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que propiciar en la República Dominicana? La aprobación de una ley de seguridad social. Una ley de seguridad social que englobe, que sea inclusiva. Es decir, que esta ley pues pueda facilitar empleo, que pueda facilitar pensiones y que pueda facilitar seguro de salud y seguro de vida
a los trabajadores. Esa es una seguridad social que nosotros debemos implementar y erradicar todas esas instituciones duplicadas que no hacen ninguna función y que no apoyan ni tampoco defienden a los trabajadores. Entonces, vamos a propiciar y vamos a forzar para que se apruebe una ley de seguridad social que englobe inclusiva a todos los trabajadores. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué los ministros y viceministros no están en las AFP? ¿Por qué los senadores y diputados no están en la AFP? ¿Por qué? Si eso es tan bueno, ¿por qué ellos no están ahí? Entonces, hay que luchar por erradicar de raíz, de una vez y por todas, esas administradoras de fondos de pensiones, que lo que ha sido es una componenda del Congreso con lo que dirigen esas instituciones para robarle al pueblo. Es un vil robo al pueblo, un engaño al pueblo, que no tiene manera de devolverle esos recursos a la nación, que no tiene manera de devolverle esos recursos al pueblo, al ciudadano común. El ciudadano común no se beneficia de nada de eso, porque cuando viene a tomar su pensión, se muere antes de tenerla que recibir por las intríngulis y las dificultades que conlleva cobrar esta pensión. Y lo que le dan es un prorrateo de lo que tiene ahorrado. Entonces, ya hay otro video que yo pues le exhorto a ustedes a que busquen en mi canal de YouTube, Luis José Rosó por el verdadero cambio, y que vayan ahí y me ayuden y le den like y puedan compartirlo tanto aquí en Facebook como también en YouTube. Por favor, vamos a hablarle la verdad al pueblo, vamos a luchar por un verdadero órgano, por una verdadera organización sociopolítica económica en la República Dominicana. Yo soy partidario, claro está, porque yo soy dirigente reformista, pero yo no soy fanático de ningún partido, yo no soy fanático de nadie, ni sigo ningún líder, yo no tengo líder a nadie, mi líder soy yo. Yo soy el verdadero líder de la nación, porque yo defiendo al pueblo. Y yo tengo la verdad en mi mano. Y en 3 meses se va a ver la realidad de esa falsa. Se va a ver la realidad de esa demagogia política que ha usado el presidente Luis Abinader. De un supuesto aumento de salario demagógico y mentiroso y falso, que no es la realidad. Porque es lo que está a favor de los empresarios y a favor, en este caso, de esos comerciantes sindicalistas que le ha otorgado esa pensión de 75 y 50 mil pesos. Mientras hay un grupo de personas que están luchando por una pensioncita de 10 mil pesos y nunca la consiguen. Mire, esa clase trabajadora que genera riqueza en el país y que tiene 30 y 40 años trabajando, que verdaderamente necesitan esa pensión para seguir, para continuar con una vida sosegada, que 10 mil pesos no da para nada, porque ustedes saben que la canasta familiar en la República Dominicana no es verdad que ronda los 22 mil pesos, que ni siquiera ahí llega el salario mínimo. La canasta familiar en la República Dominicana ronda los 35, de 35 a 40 mil pesos. Esa es la verdad. Que nunca el Estado Dominicano va a equilibrar lo que es el salario real o lo que es el tope de la canasta familiar con lo que es el salario mínimo. Nunca en la vida. Porque es un Estado de correspondencia con la oligarquía. No es un Estado que está a favor de la población, de la clase trabajadora, no. Es un Estado que lo que defiende son los empresarios, la gente que están con él. Miren el ejemplo propicio. ¿Quiénes son los que están en las principales posiciones de ministro y viceministro? La mayoría son empresarios.
La mayoría son empresarios que no tienen ninguna idea ni ninguna capacidad de lo que es gobernar para un pueblo, para una nación políticamente hablando. Entonces, no estamos representados en este gobierno. Es una falsa que no es gobierno del cambio, es gobierno del fallo, es gobierno del engaño. Eso es. Así que compartan el video y además yo quiero exhortarle al presidente que cumpla su función de mediador entre esas dos clases antagónicas, la clase trabajadora y los empresarios y la clase dueña de los medios de producción, que cumpla su función de equilibrar, porque para eso surgió el Estado en los medios de producción de economía, para eso surge el Estado. No para estar detrás de un bando, no, es para equilibrar entre esas dos clases antagónicas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Bendiciones, compartan el video y se le quiere.